tema se llama Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Este título lo tomamos de Lucas 3, el verso 8, donde dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros. Y sigue hablando, en este caso, Juan el Bautista, pero bueno, ese es el título de la enseñanza. Como una breve introducción, mientras preparaba, o pensaba, mejor dicho, qué compartir en este día, que es la primera reunión del año, decía qué es lo que me gustaría poderles compartir como primera enseñanza, ¿no? Como algo que quede pues como fundamento, como una base para todo lo que podamos ver a lo largo del año. Y al mismo tiempo pensaba también no solo qué es lo que me gustaría compartirles como primer reunión del año, sino al mismo tiempo con la urgencia, como si esta fuera la última vez que pudiera compartirles qué me gustaría decirles si esta fuera la última predicación, ¿no? Es decir, con esas dos importancias de ser la primera del año, pero también con la urgencia de pensar que si fuera la última vez que pudiera compartirles, ¿qué les diría? Pensando en esto me acordé que hay algunos discursos que han sido muy famosos, ¿no? Discursos que han sido los últimos de algunas personas, como en el caso de Martin Luther King, que tuvo varios discursos muy conocidos, pero uno de ellos, el último, hay quien dice que se llamó algo así como En la cima de la montaña, y otros dicen que se llamó He visto la tierra prometida o algo así, pero bueno, tiene un discurso también muy famoso que es el de Soñé un sueño o Tuve un sueño, que va por ahí así. Es muy conocido. En otro de los discursos muy conocidos es el de Steve Jobs, que dio en Stanford, aunque tampoco fue propiamente el último, pero también es muy conocido ese discurso. En cuanto a ya cristianos, tenemos un hermano, o teníamos, que se llama R.C. Sproul, un hermano muy conocedor de la palabra, escribió libros, tiene en su haber muchos videos, muchas prédicas en internet, pero tiene una prédica, la última, él ya se sabía enfermo, ya estaba muy mal, tenía oxígeno, entonces él sabía que después de esa prédica iba a ir a casa a esperar pues prácticamente ya el momento en el que el Señor lo llamara, y esa última enseñanza de él se llama Una gran salvación. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, que es la última carta que él escribe, y ahí mismo él menciona, dice: y el Señor Jesús me ha declarado que ya me falta poquito, digo, parafraseando un poco, pero básicamente es lo que dice ahí el apóstol Pedro en su última carta. Lo mismo pasa con Pablo cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, él dice que ya está pronto a ser sacrificado. Y pensamos qué es lo que ellos quisieron decir en esos últimos escritos, ¿no? En este caso, que vaciaron mucha información, los últimos consejos, sabiendo que era pues ya el último que les puede decir. Y el mejor caso, o el caso más grande de todos, y obviamente el sermón y las palabras más impresionantes de todas las encontramos en el caso del Señor Jesús, que están en Juan, registradas en Juan capítulo 13 al 17. En esos capítulos es cuando el Señor Jesús está en el aposento alto con sus discípulos y comienza a enseñarles muchas cosas, sabiendo que era lo último que iba a poder decirles antes de ir a la cruz. Sabemos que él resucitó y después habla con sus discípulos, dice la Biblia que les habla acerca del reino durante 40 días, pero antes de él morir en la cruz les deja también este último discurso. Pensando, como les decía, en todo esto, esa era mi intención, de compartir algo tan importante que pusiera fundamento a este año, pero al mismo tiempo con una urgencia, como si fuera lo último que pudiera yo decirles, ¿no? Es decir, todo eso lo menciono por la importancia que adquiere esta enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría decirles si esto fuera la última vez que les comparta algo? Es que hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, vamos a ver lo que dice nuevamente aquí en en Lucas 3, verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan les dice a esta gente que se acerca, Juan el Bautista, quien les enseñó que podían huir de la ira venidera,
lo que él quiere decir es con sus propias fuerzas, ¿no? Es decir, con sus propios argumentos o sus obras. Les dice, ¿quién les enseñó que pueden escapar, que pueden librarse, que pueden eludir, mejor dicho, a esa ira venidera? Y entonces, por lo que Juan les dice, podemos entender que ellos solamente creían o se creían justos, pero no lo eran, porque les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que su vida exprese que realmente creen en Dios y no solamente son creyentes nominales, es decir, de título, pero no en verdad. Por eso les dice, vean qué interesante, les dice aquí en el verso 8, no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí Juan? Ellos se jactaban en cierta medida de que somos salvos porque somos descendientes de Abraham. En otras palabras, somos salvos porque somos judíos. Ya tenemos la salvación, nos vamos a escapar de la ira venidera porque somos judíos. Pero era solamente algo, un título, es decir, no lo vivían, porque recordemos que el Señor Jesús también les dice a estos hombres, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, es decir, obedecerían como obedeció Abraham, creerían como creyó Abraham, pero ellos no creían. E incluso en ese pasaje el Señor les dice, ustedes intentan matarme, Abraham no hizo eso, es decir, Abraham no intentó matar o atentar en contra del Señor Jesús o de Dios en su caso, pero estos hombres sí atentaban en contra de él. Entonces les dice, no comiencen, no empiecen a decir, somos hijos de Abraham, por eso somos salvos. ¿Cómo lo podríamos entender hoy nosotros? Hay mucha gente que dice, pero yo soy cristiano, pero es cristiano solo de título, no, sus obras no reflejan que realmente son cristianos. Lo mismo estos hombres decían, somos hijos de Abraham, pero no reflejaban esas obras. Entonces, por eso Juan el Bautista les dice, bueno, si se trata de ser hijos de Abraham, pues esa piedra es hija de Abraham, esta tierra es hija de Abraham. Por eso le dice, Dios puede levantar a Abraham, aún de estas hijos de Abraham, aún de estas piedras. Es decir, él está queriéndoles decir eso, ¿no? Si se trata de título, pues también esa piedra y ese árbol, y esto es hijo de Abraham. Hoy podríamos decirlo también para nosotros. Si se trata de decirnos cristianos, bueno, hoy conocemos que se dice, hay películas cristianas, hay música cristiana, libros cristianos. En el sentido más estricto de la palabra, pues ni una película puede ser cristiana, ni un libro cristiano, ni música cristiana. Entiendo que se refiere a que esas películas, libros o música tienen un contenido religioso, ¿no? Tienen un contenido que se refiere a Cristo o algo con la religión cristiana. Pero hemos diluido tanto esa expresión de ser cristiano que ya le llamamos, como les digo, a libros o música o películas cristianas, cuando en realidad tendríamos que decir es un libro o una película con contenido religioso o con contenido acerca de Cristo. Pero pasa muy similar como en este tiempo de Juan el Bautista. Gente que dice, no, yo soy salvo porque yo soy cristiano. Pero si Juan pudiera contestar, le diría, bueno, es que el Señor puede nombrar cristiano también a un árbol o a una piedra o algo. Es decir, si se trata de título, pues ponle el título de tu televisión es cristiana y tu refrigerador es cristiano. Es decir, no se trata de título, sino de realmente reflejar una vida que muestre que eres cristiano. Como lo que les dice aquí, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren verdaderamente que son cristianos, no solo con un título, sino que su vida refleje que son cristianos. Después vean lo que dice, aquí pone 3 ejemplos Juan el Bautista a la gente que se acerca en el verso 10. Y dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ok, si no se trata de ser hijos de Abraham, o sea, es decir, no por ser hijo de Abraham soy salvo, no por ser un descendiente biológico, porque también más adelante el apóstol Pablo enseña que los verdaderos hijos de Abraham no son los hijos biológicos, sino los hijos espirituales, es decir, los hijos que por la fe pertenecemos a esa descendencia de Abraham. Entonces aquí les dice, bueno, entonces si no se trata de ser hijos biológicos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían esos frutos dignos de arrepentimiento? Y ven lo que dice el verso 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto lo dice la gente en general. Había gente que tenía cierta provisión, cierta holgura en cuanto a lo económico y gente que padecía. Dice, bueno, si tú realmente quieres expresar que tu vida está siendo transformada, ayuda al necesitado. Si tú tienes 2, en este caso dice 2 túnicas, pues dale al que no tiene ninguna. Y si te sobra un poco de comer, dale al que no tiene. Después se acercan también unos publicanos, es decir, gente que cobraba impuestos para el imperio romano, y le preguntan, maestro, ¿qué haremos?
la respuesta de Juan: no exijas más de lo que está ordenado. Es decir, ellos cobraban lo que Roma les pedía y un poquito más para ellos, ¿no? Roma les pedía, no sé, un denario y ellos cobraban 2 para darle uno a Roma y quedarse ellos con otro. Entonces dicen, no exijan realmente que la gente pueda ver ese cambio en ustedes. No se digan solamente hijos de Abraham, o en este caso cristianos, sino que mi vida demuestre que verdaderamente soy cristiano. Y por último dice que se acercan unos soldados en el verso 14 y le preguntan: ¿nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hoy en nuestros días diríamos coloquialmente: no pidan mordidas a los policías, no pidan mordidas, no acepten sobornos, no engañen, no calumnien. Hoy se da mucho que de repente le siembran por ahí droga a una persona o un arma y ya con eso lo extorsionan. Y eso lo hacen porque no están contentos con su salario, quieren ganar más. En este caso, Juan les dice: conténtense con su salario, no hagan extorsión, no acepten sobornos. Entonces, esos serían frutos dignos de arrepentimiento, que la gente esté demostrando que realmente su vida está cambiando, está siendo transformada por el Señor Jesucristo. Esos son solo unos ejemplos de lo que sería una vida transformada o lo que serían frutos dignos de arrepentimiento, pero quiero compartirles hoy uno en especial y que creo yo que en este orden de ideas es el más importante, ¿no? El más importante fruto digno de arrepentimiento, que sería tener un contacto constante con la palabra de Dios. En otras palabras, como lo dice el apóstol Pedro, si me acompañan, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta que escribe. Les decía hace un momento que esta es la última carta que el apóstol Pedro, o al menos es la última carta de la que nosotros conocemos. Y en esta carta, con esa urgencia de saber que él ya estaba pronto a partir, como les comentaba al principio, eso que les comentaba, eso no lo busquen, solamente se los leo, está en 2 de Pedro 1:14, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es decir, él ya sabía que le faltaba poquito tiempo para partir, y entonces con esa urgencia de dejar estos últimos escritos, les dice en el capítulo 3, verso 18 al final, lo último que les dice el apóstol Pedro en su carta. Vean, 2 de Pedro 3:18: antes bien, creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el último consejo que les da en esta carta el apóstol Pedro? Crezcan en la gracia, pero también le dice: crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para él podemos pensar que era algo de lo más importante que podía aconsejarles, pues es lo último que les dice: crezcan en la gracia. En otras palabras, confíen, apóyense en la gracia, es decir, en la obra que Dios está haciendo, pero al mismo tiempo los anima a que crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces podemos notar esa importancia del conocer al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, como primer punto, dentro de los frutos dignos de arrepentimiento, ¿cuál sería? Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso va a ir demostrando que nuestra vida realmente está siendo transformada, que somos verdaderos cristianos y no cristianos de nombre, como decían estos que leímos hace un momento. Somos hijos de Abraham, pero hijos biológicos, no por la fe. Nosotros debemos ser cristianos verdaderos y no solo de nombre. Así entonces, lo que quiero compartir en cuanto a estos frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que mi vida está siendo transformada, es conocer, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo voy a crecer en ese conocimiento? ¿Cómo puedo crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo? Sería el segundo punto. El primero es crecer en el conocimiento del Señor. El segundo es cómo crezco en ese conocimiento. Veamos lo que dice Juan capítulo 5. El verso es el 39. El Evangelio de Juan 5:39. Es un consejo que le da el Señor Jesús a un grupo de personas que estaba teniendo ahí una especie de controversia con ellos. Ellos no creían en el Señor Jesús
Y entonces Él les dice esto en el verso 39, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Cuando el Señor Jesús dijo esto, no tenían nada del Nuevo Testamento. Aquí se estaba refiriendo a lo que es el Antiguo Testamento. Ya para nosotros pues tenemos al Señor Jesús tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ¿no? Para este momento solo tenían el Antiguo Testamento. Y Él les dice, escudriñen las escrituras. Fíjense lo que les dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. O sea, ustedes, eso sí, ellos tenían claro que en el Antiguo Testamento, o lo que para ellos eran su ley, sus escritos, los profetas, ahí es donde podían encontrar la vida eterna. Y el Señor Jesús les dice, escudriñen las escrituras, pero vean cómo termina este verso. Les dice al final del verso 39, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento del Señor Jesús? Escudriñando las escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. Es decir, en otras palabras, ellas nos hablan del Señor Jesucristo. Son las escrituras de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, donde encontramos la vida del Señor Jesús, su obra, sus profecías, todo lo que se anticipaba de Él. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento? Escudriñando las escrituras, no solo leyendo, sino escudriñando, ¿no? No solo es leer, no es una lectura superficial, sino meternos a escudriñar, a meditar, a estudiar en la palabra, y de esa manera vamos a ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a provocar el escudriñar las escrituras? Bueno, crecer en el conocimiento, pero también lo que dice Colosenses 3:16. Vamos a ver qué exhortación nos hace ahí el apóstol Pablo en Colosenses 3:16. Lo primero es crecer en el conocimiento. Para ello debemos escudriñar las escrituras. Y como consecuencia va a suceder lo que dice aquí Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando yo me pongo a escudriñar las escrituras, entonces la palabra de Cristo va a morar en abundancia en mí. Y eso nos va a llevar a que podamos enseñarnos, exhortarnos, como dice aquí, unos a otros, pero con sabiduría vamos a poder cantar con gracia en vuestros corazones, porque vamos a cantar conforme a lo que dice la Biblia. Hoy hay cantos que se dicen religiosos o cristianos, por decirlo como comúnmente se les llama, pero que ya no hablan prácticamente de Cristo, o no de una manera correcta, sino esos cantos están más enfocados en la persona que realmente en exaltar o alabar al Señor Jesucristo o hablar de su obra. Pero aquí, conforme vamos abundando en la palabra de Cristo, entonces vamos a poder andar en sabiduría, cantar de una manera correcta al Señor con los salmos o himnos y cánticos espirituales que podemos encontrar en toda la palabra, ¿no? Es decir, sabemos que el libro por excelencia de cantos es el libro de los salmos, pero no es del único que podemos cantar. Podemos cantar de muchas otras cosas que encontramos en la Biblia. Pero bueno, el punto número 3 que nos va a llevar ese crecimiento, el escudriñar las escrituras, es que la palabra de Cristo abunde en nosotros, ¿sí? Como punto número 4, entonces vamos al Salmo 119 para que veamos cuál sería el punto número 4 que sucedería en nuestra vida. Salmo 119 y el verso es el 105. Salmo 119, 105. Casi lo deberíamos saber de memoria. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, crecemos en el conocimiento, la palabra de Dios abunda en nosotros, entonces esa palabra nos va a guiar paso a paso, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es lo que hace una lámpara? Hoy en día, bueno, hay lámparas muy potentes, pero en aquel tiempo una lámpara era como una antorcha.
Entonces esa antorcha lo que hacía era que nos guiaba. ¿Qué es lo que va a hacer esa lámpara? Dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra. Les decía que hoy en día hay lámparas muy potentes, pero en aquel tiempo las lámparas eran más bien como una antorcha que solo podía alumbrar un poquito adelante de nosotros para no tropezar con una piedra o caer tal vez en un hoyo. Eso es lo que nos puede ir guiando paso a paso. Pero esa lámpara no nos sirve si pensamos en un bosque o en un lugar muy oscuro, podríamos estar caminando en círculos, ¿no? No puede alumbrarnos más allá, sino solamente paso a paso. Pero después dice, y lumbrera a mi camino. Esta palabra lumbrera que aquí menciona es la misma que cuando al principio en la Biblia dice que Dios creó las dos grandes lumbreras, refiriéndose al sol y la luna. Y entonces sí, cuando hay sol o una luna muy brillante, puede guiarnos hacia el lugar hacia donde debemos de ir. Entonces nos sirve para ir paso a paso, pero también nos guía al final de nuestro camino. Entonces por eso es el escritor de los Salmos de una manera muy sabia, inspirado por el Espíritu, dice que es una lámpara para cada paso que damos, pero una lumbrera que nos guía hasta el final de nuestro camino. Ese es el poder de la palabra de Dios, que nos puede guiar cada día y hasta el final de nuestros días. Y entonces, si se dan cuenta, estamos viendo una secuencia de situaciones en las que una de las evidencias o de los frutos dignos de arrepentimiento es ir creciendo en el conocimiento del Señor por medio de escudriñar su palabra para que la palabra de Cristo abunde en nosotros, sea esa palabra quien nos guíe cada día de nuestra vida. Y entonces vamos aquí mismo al Salmo 119, pero nos regresamos un poquito al verso 9. Y dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, este consejo no es solamente para los jóvenes, pero se entiende que un joven cuando todavía no sabe muy bien las decisiones que debe tomar, los caminos que ha de seguir, las amistades que debe conservar, las que debe desechar, es decir, todo un joven tiene más dudas, tiene más situaciones todavía en su vida por asentar, entonces dice que es la palabra la que le ayudará a limpiar su camino, pero también eso es para cualquier persona, ¿no? Para cualquier persona, no importa la edad que tenga, la palabra de Dios le ayudará a limpiar su camino o andar por un camino limpio. Entonces, la palabra de Dios nos va a llevar a crecer, a caminar en Él, a que su palabra abunde en nosotros, esté morando en nosotros. Y eso es una de las evidencias que me gustaría que tuviéramos en nuestra vida, es que la palabra de Cristo more en abundancia. Les decía al principio que creo yo que esto es de las cosas más importantes, es decir, el leer la Biblia, el escudriñarla, el conocer al Señor Jesucristo por medio de su palabra, porque esto es lo que nos va a llevar a todo lo demás. ¿Cómo sé cuál es la manera correcta de orar? Pues lo voy a encontrar en su palabra. ¿Cómo sé cuál es la manera correcta de comportarme en tal o cual circunstancia? La encuentro en su palabra. ¿Cómo sé a quién debo imitar? Lo encuentro en la Biblia. ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer o no hacer, decir o no decir? Todo eso lo voy a encontrar en la Biblia. Por eso creo que esto es lo más importante, porque esto nos lleva a todo lo demás. Nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a relacionarme mejor con las personas con las que interactúo. Entonces, como la primera enseñanza del año, pero con la urgencia de que si fuera la última que yo les pudiera compartir, es que esos frutos, o el primer fruto digno de arrepentimiento, es que estemos leyendo constantemente la Biblia, que sea parte integral de nuestra vida, la lectura de la Biblia, pero más allá de solo leerla, escudriñarla, como dice el Señor Jesús a esos hombres, escudriñen las escrituras. Entonces nos va a llevar a crecer en el conocimiento, nos va a llevar a conocer al Señor, a que su palabra abunde en nosotros, que nos guíe cada día y que el camino por el que andemos sea limpio, andemos siempre en limpieza. Y el punto número 6, ese es, aunque no es tanto para ustedes, sino sería más bien algo como para mí, es decir, guardando las distancias, no me estoy comparando con Juan. Vamos a la tercera de Juan, por favor. Tercera carta del apóstol Juan, el verso 4, solo tiene un capítulo, entonces vamos al verso 4. Me gustaría que de aquí al final de año
yo pudiera tener esto como una verdad en mi vida. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí podemos decir hijos o hermanos o algún otro que le podamos poner ahí, pero a mí eso sería, como dice aquí, mi mayor gozo es oír que mis hijos o mis hermanos o quien sea que pertenezca al cuerpo de Cristo andan en la verdad. Y recuerden que el Señor Jesucristo dijo, a Dios le dijo, santifícalos en tu palabra o en tu verdad. Dice, tu palabra, ¿qué dice? Es verdad. Entonces, aquí cuando dice que andan en la verdad, podemos también entenderlo que andan conforme a la palabra de Dios. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan conforme a la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que les quería compartir en esta mañana, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, comenzando por leer las escrituras todos los días de nuestra vida o todos los días que sea posible. Entiendo que a veces por alguna circunstancia no podríamos hacerlo, pero que sea una excepción y no la regla para nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quería compartir.